vamos a ir prácticamente sin solución de continuidad. Entonces, antes de presentar el proyecto Aguas, que verdaderamente va a ser un gran placer para mí porque es el proyecto estrella del IACS, un gran proyecto de investigación, quería referirme a las personas, como siempre suelo hacer, como organizador de estos foros, digamos, quería referirme al equipo humano que ha estado detrás de ellos. Entonces, vamos a empezar por los patrocinadores, porque sin patrocinadores no hay eventos. Entonces, queremos agradecer muy cordialmente a Sanofi, que está Víctor Sánchez aquí con nosotros. Queremos agradecer a Novartis, que ha venido Jorge Salazar. Queremos agradecer a Pharma Industria, a Amelia Martín Uranga, que es la que va a coordinar la mesa redonda. Quiero enfatizar que la presencia de Pharma Industria es importante para nosotros porque tenemos que proyectarnos también nuestra capacidad de investigación y de innovación a nivel nacional. Entonces, la colaboración con Pharma Industria la tenemos muy estrecha en los ensayos clínicos. Queremos potenciarlos también a nivel de innovación y ahí vamos a estar con ellos en esta nueva etapa del instituto. Quería referirme también a las personas que han trabajado. Como siempre, Jorge Navarro, como secretario de Biomed, ha hecho un gran trabajo. Nuestro equipo de la OTRI, Diego le ha acompañado fenomenal, Fernando también, María José, como siempre, con su eficiencia. Y luego quería referirme también a que este foro lo hemos montado muy estrechamente en cooperación con la OTRI de UNIZAR, de la Universidad de Zaragoza, y quería enfatizar el muy buen trabajo que ha hecho Teresa Higuera. Y me parece que bien, hemos tenido también el patrocinio de Ternasco de Aragón, de Alimentos Medina Aragón, Aceite de Bajo Aragón y de Enate. Bueno, pues muchas gracias a todos ellos y yo os voy a pedir un aplauso también que nos sirva de bienvenida al magnífico proyecto Aguas que os van a explicar ahora José Antonio Casanova, Simón Seleón, que han sido las personas que han estado durante años trabajando en ello. Venga. Muchas gracias, doctor Marijuán, no solo por estar aquí hoy y brindarnos esta oportunidad, sino por el apoyo ya clásico del Instituto, del CIBA, a este, ya no proyecto, porque es una realidad, que es el Aragon Workers Health Study. Gracias. Yo quiero aquí simplemente, en muy poquitos minutos, explicaros con rapidez cuáles han sido los argumentos que nos llevaron a una serie de personas interesadas en la prevención cardiovascular a iniciar este proyecto entonces y a consolidarlo como una, creemos, plataforma sólida de futuro en la actualidad. Esos argumentos básicamente son los que se explicaron al instituto recién nacido entonces, se explicaron a las autoridades de distintas áreas, de distintos ámbitos y se basaban en una preocupación, se basaban en una oportunidad que creíamos que teníamos en ese momento y una responsabilidad. ¿Cuál era esa preocupación? La enfermedad cardiovascular. Evidentemente, no lo voy a explicar aquí, la enfermedad cardiovascular sigue siendo y lo va a ser durante décadas la primera causa de muerte en los países desarrollados en todo el mundo, con pequeñas diferencias. Esa enfermedad es muy conocida y cada vez la vamos desentrañando más en sus mecanismos complejos, moleculares, en sus mecanismos celulares, en sus mecanismos epidemiológicos incluso. Conocemos mejor su diagnóstico, vamos conociendo más y más eficaces tratamientos, pero quedan muchas preguntas, muchas por responder. Tantas quedan que si analizamos la población española, esta es una pirámide muy clásica, con lo que conocemos, con los marcadores estudiados, con las características clínicas de nuestros pacientes, de nuestros sujetos, somos capaces de identificar una población de alto riesgo, que nos da miedo, en la que van a aparecer tan solo 1/3 de todos los infartos del país. Somos capaces, creemos, de identificar una población de muy bajo riesgo, que si le llamamos y la tranquilizamos y le damos la enhorabuena, que van a recibir, sin embargo, también otro 1/3 de los infartos totales de ese país. Luego, con las herramientas actuales, nos genera una preocupación, una duda, una incertidumbre de futuro respecto a quién de verdad va a padecer esta enfermedad. Y esto se sustenta en un hecho fundamental. Estamos hablando de un riesgo en esa cara que nos presenta y que nos presta el profesor Ordovás con su gratitud de siempre, pero que esa cara, en un estudio epidemiológico, en un estudio de cohortes, no es más que el resultado de multitud
de cientos o de miles de rasgos físicos, de rasgos morfológicos que nosotros convertimos en una realidad única. Tenemos que conocer mejor cuál es esa realidad individual para conseguir personalizar la prevención, para conseguir personalizar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Y creíamos que había una oportunidad hace ya 10 años con el nacimiento de un ilusionante proyecto que era el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para intentar entroncar, para intentar dirigir y coordinar todos los esfuerzos de gente interesada en la investigación biomédica de nuestra región, que hoy se ha plasmado hace muy poquito en este edificio que aquí disfrutamos todos. Pero es que a la vez y de forma totalmente paralela y en principio no entrelazada para nada, surgía en Madrid una entidad pues con intereses en parte muy similares, que era el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio entonces de Salud y después de Industria del Gobierno de la Nación. Ese instituto, dirigido por el profesor Fusteri, con un amplio abanico de los mejores expertos en diferentes áreas de la medicina y de la prevención cardiovasculares, suponía una oportunidad única y un reto para unir esfuerzos, para unir preguntas, para intentar buscar soluciones en común. Y nosotros, desde nuestro grupo cardiovascular, desde el Grupo de Investigación Cardiovascular del Gobierno de Aragón, llevábamos ya muchos años colaborando con diferentes empresas en un macroproyecto de riesgo cardiovascular, el macroproyecto conocido con el acrónimo MESIAS, en el que se intentaba, a través del estudio y el seguimiento de una cohorte amplísima de trabajadores españoles, de unos 180.000 trabajadores españoles de todas las comunidades autónomas, se intentaba conocer mejor cómo aparecía, cómo evolucionaba y en qué dependía esa aparición y evolución de la enfermedad cardiovascular en ellos. Una de esas factorías era General Motors España, la Opel de Figueruelas. Esa factoría, con entre 7.000, 8.000 trabajadores en dependencia de las temporadas, era una factoría con 30 años de cultura de prevención, con un servicio de prevención de riesgos laborales realmente ejemplar, tan ejemplar que ha sido distinguido a nivel mundial en diferentes ocasiones, y que nos había demostrado que eran capaces de registrar datos, eran capaces de trabajar con calidad, eran capaces, por lo tanto, de colaborar en una investigación de altura. Evidentemente, esa preocupación, esa oportunidad y la responsabilidad que supimos transmitir al Gobierno de Aragón en aquel momento, supimos transmitir a la Universidad de Zaragoza, al Instituto de Ciencias de la Salud, pudo poner en marcha este estudio de salud de los trabajadores de Aragón. Un amplio plantel de especialistas, entre los que nos distinguían especialistas de interés y de ámbito mundiales, consiguieron llevar a cabo las primeras estrategias, los primeros protocolos, los primeros procedimientos para que estos objetivos ambiciosos, como era evaluar la progresión de los riesgos cardiovasculares, tanto los tradicionales como los emergentes, y ver cómo esto se asociaba desde un punto de vista además genético, epigenético, con la aparición, con la progresión de aterosclerosis subclínica en gente que nos preocupa, que es la gente de edad media y que lleva una etiqueta de sana y que por sana está trabajando, está activa. Y además de ello, y muy importante, era generar, como así se ha hecho, un biobanco, tanto de datos clínicos históricos, de datos clínicos longitudinales prospectivos, como de muestras biológicas para que estén a disposición en este momento ya cientos de miles de muestras biológicas a disposición de todo el territorio investigador, tanto regional como nacional e internacional. Esto se plasmó de la forma más oficial posible y legal, como no puede ser de otra forma, con convenios entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, con convenios entre el Gobierno de Aragón y la dirección de General Motors España en Figueruelas, en Zaragoza. Se contó también, como no puede ser de otra forma, con la aprobación del Comité Ético de Investigación Biomédica de Aragón y, además, se procuró desde un principio, como así nos van a explicar ahora, que todos los procesos, todos los procedimientos, desde la toma del dato clínico, desde la toma de la muestra biológica, su almacenamiento y su posterior manejo o su posterior aprovechamiento, estén siempre sometidos a un control de calidad mediante el correspondiente certificado en la norma ISO europea, que no recuerdo si es la 9000 o la 9800, una de ellas. Y ya sin más, le dejamos para que nos explique qué es lo que se está cociendo y qué ha puesto todo esto en marcha. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Ya
sin solución de continuidad, voy a contarles un poco más sobre el terreno, en qué situación estamos y bueno, cómo hemos ido organizando el estudio. Se desarrolla sobre trabajadores de Figueruelas, de General Motors. La población diana son todos los trabajadores que directamente están contratados por General Motors, que aproximadamente son unos 7.200, y acuden a los exámenes de salud de rutina que se hacen de forma anual. En nuestros datos aquí tenemos que un 80% acude anualmente a realizarse el servicio de prevención, al departamento de prevención para hacerse el examen anual. De ellos, el 93% aceptaron participar en nuestro estudio. Esto es algo de lo que estamos particularmente satisfechos porque realmente hay pocos estudios a gran escala que tengan un porcentaje de aceptación tan grande. Entonces, incluidos en la cohorte, cuando se publicó las bases de la cohorte, la metodología, había 5.400, ahora la cohorte está cerrada y tenemos 5.680 trabajadores. Y sobre esa cohorte hemos organizado una subcohorte que son trabajadores de entre 40 y 55 años a los que se les hacen unas técnicas más especiales y unos estudios que luego iremos viendo de dieta, actividad física y de imagen para detectar aterosclerosis más especiales. Sobre esta base lo que hacemos es a los trabajadores que acuden al reconocimiento anual de General Motors, dentro de su analítica habitual le sacamos más de 50 parámetros que luego veremos, de un perfil lipídico completo, parámetros inflamatorios y esas muestras además obtenemos alícuotas para completar el biobanco de muestras de sangre, de suero, de plasma, orina y extraemos DNA. Y además obtenemos unos datos clínicos centrados o que tienen especial interés en nuestro ámbito cardiovascular, datos de tensión arterial, datos antropométricos y de toma de medicación. Esto se hace a todos los trabajadores que aceptan participar en el estudio de forma anual o bianual. A unos trabajadores que he explicado seleccionados pasan al Hospital Miguel Servet, que unos 1.000 cada año, la muestra serían 3.000, con la idea de que en 3 años se puedan repetir. Les hacemos unas encuestas especiales de actividad física, de sueño, de alimentación y ecografías y ecodoppler 3D y score cálcico coronario, con la idea de obtener datos que nos permitan hacer un diagnóstico precoz de enfermedad. A todos estos se les hace una valoración médica con los resultados. Y además, de forma continua, se está haciendo un seguimiento de morbimortalidad cardiovascular. El laboratorio de análisis clínicos de la General Motors está modificado y con un personal entrenado. Trabajamos con protocolos normalizados de trabajo porque nos obligan las normas de calidad en las que está acreditado el estudio, con la ISO 9001. Y además, pues bueno, controles de calidad internos y externos que nos obligan. Este es uno de los perfiles, el perfil que hacemos completo de todos los trabajadores. Como veis, es una amplia batería de pruebas. El biobanco de muestras, un poco para hacernos una idea de cantidad, tenemos más de aproximadamente cerca de 200.000 alícuotas. Por cada empleado más o menos tenemos 30 alícuotas y son de sangre, DNA, orina, plasma y suero. Están en la unidad translacional del Servet y una réplica en el CENIC en Madrid. Los primeros resultados de la cohorte que tenemos, lo que nos llama la atención es el sobrepeso importante y la obesidad, de forma que solo 1 de cada 4 tenía un peso en niveles normales, y la alta prevalencia de factores de riesgo en una población que supuestamente es trabajadora, con lo cual está sesgada es sana. Si nos centramos en la parte de nutrición, lo que hacemos es un cuestionario semicuantitativo, probablemente a muchos os sonará, que se utiliza en el cuestionario SUM de Navarra, y lo que recoge es la ingesta durante el año anterior a la entrevista de distintos alimentos. Y además preguntamos también sobre suplementos, sobre dietas especiales o sobre intención de cambio de dieta. Los primeros análisis que hemos hecho de los 1.000 primeros que pasaron durante el primer año, bueno, nos llama la atención la alta cantidad de energía
y bastante superior a la cantidad diaria recomendada y la alta ingesta de colesterol y de sodio. Nos llama la atención, pero van muy en consonancia o son resultados muy similares a los encontrados en el estudio DRECE o en otros estudios de nutrición españoles. En general vemos que hay un bajo consumo de legumbres, alto consumo de proteínas y de carnes y la grasa principal es el aceite de oliva. Y además no hemos encontrado diferencias entre hombres y mujeres. Algunos de los estudios que están llevando a cabo específicos de nutrición, estudios de polimorfismos y consumo de lignanos, la epidemiología y cómo se asocia a factores de riesgo cardiovascular. Obtenemos información también de la actividad física por lo ligada que está a la nutrición. Sabemos que las personas que son más sedentarias y hacen menos actividad física normalmente tienen unos hábitos de nutrición bastante peor que los que, o al menos peores que los que realizan actividad física. También intentamos evaluar el tiempo que están sentados o que gastan en actividades sedentarias. Y bueno, en análisis iniciales también nos llamó la atención la alta prevalencia de síndrome metabólico, que como saben es la agrupación de factores de riesgo cardiovascular, de hipertensión, de obesidad, alteraciones lipídicas, y que en las personas más sedentarias hay hasta un 40%. Recordemos que siguen siendo personas sanas, trabajadoras. Y además, en consonancia también con otras encuestas en Aragón, el 30% tienen una actividad física menos de 21 meds, que sería la cantidad, no ya la recomendada, que sería bastante más alta, sino la que en algunos sitios se define como personas sedentarias. Y además es que no hemos encontrado diferencias en cuanto a nivel de estudios, al turno de trabajo o a la categoría profesional. En definitiva, vemos que es un estudio que se ha consolidado a lo largo de este tiempo y que la colaboración entre las entidades científicas y una empresa privada que ha aportado el potencial de los trabajadores ha sido necesario, imprescindible para el desarrollo de estas características, que esperamos que este estudio sirva para que muchos investigadores puedan confrontar las hipótesis que tengan. Y bueno, como al final el agradecimiento por invitarnos a exponer esto en este foro. Yo creo que hay espacio para un par de preguntas. Sí, si queréis subir. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no, yo sí que os quiero preguntar una cosa. Como he dicho antes, como habéis dicho vosotros también, este es un proyecto muy importante donde nos hemos embarcado, ya nos embarcamos hace 5 años, ahora nos volvemos a embarcar para otros 6 y hemos puesto mucho esfuerzo. Entonces, la parte esencial, que yo creo que el trabajo científicamente está yendo muy bien, y estamos contentos de ello, la parte esencial es que seamos capaces de explotarlo tanto científicamente como epidemiológicamente como en colaboración con las empresas. Entonces, ¿podéis responder un poquitín en estos 3 renglones cómo van muy sucintamente? Y a mí ya por el sesgo que llevamos me interesa la parte de innovación, o sea, que seamos capaces de que se traduzca en cosas palpables. Sí, la implantación de la explotación de estos datos es un tema complejo, porque cuando pides una inversión y ofreces un futuro, evidentemente el inversor necesita una solidez para hacer esa inversión y quiere unas ciertas seguridades, ¿no?, de que su proyecto va a llegar a buen puerto. Entonces, esto, hasta que no ha habido una real consolidación de lo que ha sido el Aragon Walkers, no se podía acabar de ofrecer. Realmente ha habido muchas iniciativas que estaban pendientes y esperando a ver qué ocurría el mes pasado, cuando tenía que el Gobierno de Aragón firmar y renovar, el mes pasado, final de diciembre, finales de 2012, cuando tenía que renovar con el Ministerio de Sanidad en Madrid el correspondiente convenio para los próximos años. Entonces, todo el mundo está ahí pendiente a ver qué pasa, y lo que ha pasado es que se ha renovado, como decía el doctor Marijuán, y ya tenemos 6 años, además con el compromiso casi automático de renovaciones trianuales posteriores, de que esto se convierta en algo realmente interesante y de futuro.
Con esas limitaciones de espacio-tiempo importantes, que gracias a Dios ya están desapareciendo, ¿qué es lo que se ha conseguido? Pues bueno, desde el capítulo de innovación, por ejemplo, pues se ha conseguido ya que hayamos podido colaborar en un par de proyectos del Ministerio de Industria nacionales muy importantes de innovación en la gestión informática de los datos. Nuestro sistema de gestión informática, tanto de las muestras como del biobanco, como de la gestión de todos los datos clínicos, ha recibido unas subvenciones muy importantes del Ministerio de Industria para poder realizar todo el software y todos los algoritmos que, insisto, son totalmente innovadores y han sido publicados y son objeto de financiación externa. Alrededor de un par de millones de euros han conseguido para ello. Innovación tecnológica, pues también hemos podido colaborar en un proyecto europeo muy importante para evaluación de tecnologías de biosensores en detección y en evaluación de enfermedad cardiovascular, el proyecto ENIAC, que se concluyó también ahora en 2012. Hemos podido colaborar y estamos haciéndolo también en un proyecto tecnológico muy importante que es la continuación de ese, para continuar desarrollando dispositivos que consigan un diagnóstico rápido, barato y preciso de condiciones de riesgo de procesos cardiovasculares agudos y crónicos. Es el Ministerio de Industria Nacional. Y que yo recuerdo en tecnologías ahí se acaba la cosa, aunque tenemos pendientes ahora la convocatoria nueva que está abierta europea. En otras convocatorias, pues del Ministerio de Salud Carlos III, pues estamos en este momento colaborando en alrededor de unos 12, hemos contado esta mañana, 12 FISES, y la vuelta o el retorno de inversión económica hasta este momento, en estos 4 años, pues calculamos que puede rondar alrededor de los 4 o 5 millones de euros, que es una cosa importante, es menos de lo que se está gastando, pero con esa limitación temporal y de consolidación estamos contentos por el momento. Y ahora es el momento en que el Instituto sepa vender la opción para todos los investigadores. Si te parece, Monse, muy brevemente la parte científica epidemiológica, un minutito, si quieres hacer algún comentario. Sí, bueno, yo lo que quería comentar es que los estudios de cohorte son los estudios que en cardiovascular nos dan más evidencia del conocimiento que se necesitan, pero son complejos, son muy complejos de mantener. Y probablemente los datos más interesantes del estudio, aunque ahora hay otros ámbitos, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de validación es importante el estudio, en el ámbito cardiovascular, de riesgo cardiovascular, probablemente hay que esperar 4 o 5 años a que los resultados sean importantes. Se hace con el CENIC también tiene otro estudio similar, gemelo y complementario al nuestro, de detección de aterosclerosis precoz por técnicas de imagen, y lo que esperamos es que aporte información en el diagnóstico precoz, a información puntera a nivel mundial, pero hay que esperar este tiempo. Vale, una micro pregunta de Marta. No sé si me he distraído, pero me gustaría saber si los 1000 casos que habéis tenido en cuenta, las 1000 personas sanas, teóricamente, son los que has presentado los datos, y si dentro de ese grupo había 2 cohortes, o sea, una de mayor riesgo, mayor de 40 años, o son todos los datos. Sí, igual no me he explicado bien. La subcohorte, o sea, la cohorte son 5.600 trabajadores de cualquier edad. 5.600 que trabajen en la General Motors, o sea, que están entre 18 y 65 años. Luego la subcohorte es de 40 a 55 años. ¿Por qué hemos hecho esa diferenciación? Porque nuestra idea es poder seguirles y repetirles las pruebas cada 3 años. Entonces, consideramos que debajo de 40 años técnicas de imagen realmente no tienen coste-eficiencia. Entonces, por encima de esa edad sí, pero con una edad límite 55 para que nos permita, mientras estén trabajando, hacer al menos 3 repeticiones. Esa es la única razón. Pues, si os parece, continuamos. Los despedimos muy cordialmente. Bueno, es una gran cohorte a nivel español y lo va a llegar a ser a nivel europeo, y aquí tenemos mucho trabajo científico y de innovación con muchísimo potencial. Pero